Bien, la clase de hoy tiene específicamente relación con los mecanismos de transporte y difusión de los gases respiratorios. Para iniciar y a manera de introducción, mencionar que la atmósfera, que es específicamente la capa de gases que rodea nuestro planeta, se extiende aproximadamente hasta unos 1000 kilómetros de altitud y específicamente en sus primeros 15 kilómetros se encuentra el 95% de los gases que la componen. De estos gases podemos destacar principalmente al nitrógeno, que es el principal componente gaseoso en cuanto a abundancia en nuestra atmósfera. Aproximadamente el 78% de todos los gases corresponden principalmente a nitrógeno. El oxígeno es el segundo en importancia, vital para nuestro metabolismo, específicamente nuestro metabolismo aeróbico. El oxígeno representa el 20.95, es decir, casi un 21% del total de gases de la atmósfera. De los dos que representan casi un 100%, tenemos ya con un porcentaje mucho menor, menos de un 1%, un 0,93% representado por este gas, que es un gas noble, denominado argón. El CO2 o dióxido de carbono, que representa menos de un 1%, también un valor bastante bajo de 0.03%, es decir, nuestra atmósfera es bastante escasa en cuanto a CO2, y menos ya de un 0.01% lo componen el resto de otros gases nobles, donde de manera similar al argón encontramos al xenón, entre otros. Bueno, ¿cómo se transportan nuestros gases en la sangre? Específicamente el oxígeno se transporta de dos formas principales. La más importante es específicamente el 98% de oxígeno que en el momento de ingresar podríamos decir, al compartimento vascular, a los capilares sanguíneos, se une a la hemoglobina dentro de los glóbulos rojos. O sea, el 98% del oxígeno que entra a la circulación se une químicamente a la hemoglobina dentro de los glóbulos rojos. Una pequeña fracción, que representa la pequeña diferencia para alcanzar el 100%, se encuentra disuelta en las fases acuosas de la sangre, tanto en el plasma como así también en el citoplasma de los eritrocitos, y va disuelto simplemente como oxígeno. ¿Por qué es tan importante que el oxígeno sea transportado principalmente por la hemoglobina y no dependamos de el transporte en los medios acuosos, es decir, el plasma y el líquido intracelular, el agua dentro de los eritrocitos, como un medio de transporte? ¿Por qué tenemos que tener, o por qué dependemos de este mecanismo de transporte basado en una proteína denominada hemoglobina? Esto se debe principalmente a que el plasma tiene una baja solubilidad para el oxígeno cuando la temperatura es cercana a la temperatura corporal de 37 grados Celsius. Como vemos acá, se transportarían aproximadamente 0,3 ml de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre. O sea, 0,3 ml de oxígeno por cada decilitro sería lo que se podría transportar. Sería lo que se podría disolver. Si el gasto cardíaco, como nosotros sabemos que es de 5 litros por minuto, en función de esta capacidad de transporte en el plasma, la entrega que habría a los tejidos, si es que el oxígeno fuera solamente disuelto en el plasma, sería aproximadamente de 15 ml de oxígeno por minuto. Sin embargo, un sujeto promedio de 70 kilos de peso consume, encontrándose en reposo, un promedio de 250 ml de oxígeno por minuto. Es por eso que no podemos depender de este oxígeno disuelto en el plasma como un mecanismo de transporte. Es por eso que necesitamos un mecanismo de transporte mucho más específico, mucho más avanzado, y está dado por esta proteína denominada hemoglobina. Consiste en un tetrámero, tiene 2 unidades alfa y 2 unidades beta. Cada una de estas unidades contiene en su centro un grupo prostético denominado grupo hemo, que contiene fierro en su centro como un ion metálico, y está compuesto también por un péptido denominado globina. La hemoglobina tiene una masa molecular aproximada a los 68 kilodaltons. Cada monómero de esta hemoglobina, cada subunidad, consiste entonces de un grupo hemo y una globina, que sería la parte peptídica específicamente,
El grupo hemo no es otra cosa que un grupo prostético, específicamente una porfirina unida a un átomo de hierro central o fierro central. Y la globina es un polipéptido que presenta cadenas alfa, ya que son aproximadamente 141 aminoácidos, y las cadenas beta aproximadamente 146 aminoácidos. En este caso en las diferentes subunidades, las 2 alfa y las 2 beta. En total, cada molécula de hemoglobina puede transportar 4 moléculas de oxígeno, una por cada átomo de hierro central en cada uno de los grupos hemo de cada una de las subunidades que componen la hemoglobina. La hemoglobina fetal es algo distinta. La hemoglobina fetal tiene 2 subunidades alfa y 2 subunidades gamma. Esta diferencia en la estructura de la hemoglobina permite un aumento en la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, o sea que la hemoglobina sea más afín y más ávida por el transporte de oxígeno, lo que ayuda obviamente en el transporte de oxígeno a nivel fetal. Esta también, ¿no es cierto? Esta hemoglobina fetal tiene la ventaja de que no se inhibe en su afinidad por el aumento de los niveles de 2,3 difosfoglicerato, que es un producto de la glicólisis, un desecho metabólico resultante de la glicólisis. Cuando este 2,3 difosfoglicerato aumenta, la hemoglobina tiende a disminuir su afinidad por el oxígeno. La hemoglobina fetal no se inhibe en su afinidad por el oxígeno en presencia de este 2,3 difosfoglicerato. Esa es otra ventaja que tiene la hemoglobina fetal. Después del nacimiento, la hemoglobina fetal comienza a disminuir drásticamente para que ya a los pocos meses de vida no se encuentren prácticamente rastros de hemoglobina fetal y todo pasa a ser hemoglobina adulta. Aquí tenemos más o menos la estructura de la hemoglobina con las 4 subunidades con el grupo hemo y teniendo en el centro, representado por esta estructura azul, al ion metálico, que en el caso de la hemoglobina de la mayoría de los vertebrados y los mamíferos es el fierro. El grupo hemo entonces es el nombre que se le da a un ion metálico que se encuentra quelado a un anillo de porfirina, ¿ya? En el caso de la hemoglobina, el metal que se encuentra en el centro es fierro en estado ferroso, ¿ya? Con esa valencia de +2. La porfirina consiste en estos anillos pirrólicos, ¿ya? Que están unidos por medio de sus átomos de nitrógeno al fierro central único. Este complejo, como acabamos de ver en la imagen, este complejo hemoporfirina, es bastante rico en dobles enlaces conjugados. Estos enlaces conjugados absorben los fotones de baja energía, específicamente la luz en el rango visible, y por lo tanto permiten absorber ciertas longitudes de onda y por lo tanto reflectar otras. Y esto entonces permite que la interacción entre el oxígeno y el fierro central del grupo hemo, es decir, la oxidación de este fierro central, permite entonces que la hemoglobina además sirva de un pigmento específico para la sangre, ¿ya? Causan que entonces que el complejo oxígeno con este fierro central, ¿ya? La oxidación del fierro central, tenga un color rojo cuando está completamente saturado de oxígeno. O sea, cuando la hemoglobina está transportando oxígeno, la sangre va a tener entonces, va a adoptar un color rojo brillante, ¿ah? El color característico de la sangre arterial o la sangre capilar. Y un color más similar al color violeta cuando está desprovista de oxígeno, específicamente en la sangre venosa, ¿ya? Aquí tenemos 2 muestras, una muestra de sangre arterial y una muestra de sangre venosa, la cual si bien no se ve con esa característica con la que se describe como un color similar al violeta, esto es simplemente porque una muestra al ser retirada del lecho vascular, del lecho venoso, ya toma en contacto con el aire atmosférico, por lo tanto tiende a aumentar su saturación de oxígeno. Por lo tanto, tiene un color un poco más oscuro, ya no tan cercano al violeta como es realmente el color de la sangre venosa. Como para dar un dato asociado y ver la importancia del fierro central como el pigmento de la sangre, el que le da el color rojo característico a la sangre, y bueno, y entre otras de sus características el olor metálico característico también de la sangre. Este animal, que es un cangrejo,
¿ya? Es un cangrejo bien particular, ya que se considera un fósil viviente. Sus especímenes actuales difieren en prácticamente nada de especímenes encontrados como fósiles de hace millones de años. Este crustáceo tiene un mecanismo de transporte de gases respiratorios bastante similar a la hemoglobina, pero el ion metálico que se encuentra en el grupo hemo no es el fierro como en la sangre de los mamíferos, sino que es el cobre. Por lo tanto, al llamarse, bueno, y al tener cobre, la oxidación del cobre permite entonces la absorción de otras longitudes de onda. El cobre, cuando se oxida, toma una coloración, en vez de rojiza como el fierro, ¿no?, que es evidente cuando vemos un fierro, un metal oxidado, adopta esa coloración rojiza, marrón. El cobre, cuando se oxida, toma un color celeste, ¿ya?, medio verdoso. Y por lo tanto este compuesto no se le denominó hemoglobina, sino que hemocianina, ¿ya?, del cian, que es el que define a todos estos tonos cercanos al azul, violeta. De ahí viene este concepto de cianosis en los pacientes que por algún trastorno sufren disminuciones en sus niveles de oxígeno y se torna su piel o sus mucosas con este color violeta característico. De ahí viene el concepto de cianosis. El ambiente proporcionado por esta porción globina, específicamente la región peptídica, que está compuesta por aminoácidos, es bastante esencial para la interacción entre el oxígeno y el grupo hemo. ¿Y esto se debe a qué? Para que el mecanismo de transporte de oxígeno sea útil, no basta con que sea capaz de unir el oxígeno con el fierro central del grupo hemo, ya que esto en condiciones completamente naturales esto ocurre. El fierro se oxida, como sabemos. Cuando dejamos un metal a la intemperie es afectado por la oxidación que le provee el oxígeno. Sin embargo, para que esta interacción, para que este mecanismo sea útil en su objetivo, debe permitir entonces esta unión del oxígeno con el fierro central en condiciones completamente reversibles, ¿no?, permitiendo entonces una repetitiva captación y liberación del oxígeno. En condiciones naturales, la interacción del oxígeno con el fierro en estado ferroso va a producir normalmente este ion férrico, o sea, oxidar el fierro, ¿sí? Sin embargo, en un grupo hemo aislado, la interacción de oxígeno con fierro en estado ferroso va a producir este fierro en estado férrico de manera irreversible. Esto se debe a que se generan interacciones entre las cadenas de aminoácidos que conforman la porción globina, la porción polipeptídica, ¿ya?, y específicamente histidinas, residuos de histidina que se encuentran cercanos al lugar donde se encuentra el fierro central, donan carga negativa, ¿ya?, y por lo tanto esto va a estabilizar el complejo fierro-oxígeno. O sea, va a permitir que esta unión se estabilice y por lo tanto sea reversible, así como se puede unir, que también en algún momento este oxígeno se pueda liberar. La histidina también es crucial para transmitir información al resto del tetrámero, al resto de la molécula, a las otras subunidades, ya que si una molécula de oxígeno se encuentra unida o no, esa información puede ser transmitida por medio de este residuo de histidina, que es un residuo que se puede mover, es un residuo móvil y se mueve en el plano del anillo de porfirinas y por lo tanto transmite información. Cuando los grupos hemo están desprovistos de oxígeno, las 4 histidinas que conforman esta unión cercana en la región de la unión del oxígeno en los grupos hemo, estas 4 histidinas traccionan el fierro central por sobre el plano de su anillo de porfirina, distorsionando este anillo y por lo tanto transmitiendo tensión hacia la molécula. Por lo tanto, la unión fierro-histidina se encuentra bajo tensión cuando la hemoglobina está desprovista de oxígeno, en la que se conoce como desoxihemoglobina. Aquí vemos la característica de la molécula de hemoglobina con sus tetrámeros. En esta región encontramos al fierro central y esto se produce la rotación en este plano
una rotación en la cual ya está calculada su angulación en cuanto a distancia, ¿no? Lo que permite entonces transmitir esta información, que la molécula cuando se encuentre desprovista de oxígeno, se encuentra en un estado que se denomina estado tenso. La tensión se transmite a las subunidades tanto alfa como beta y de ahí al resto de la molécula de hemoglobina, y como los componentes de este tetrámero, como estas subunidades están fuertemente unidas por estas uniones peptídicas, ninguna subunidad puede abandonar el estado tenso a menos que lo hagan las 4 subunidades juntas, ¿no? ¿Cuál es la importancia de este estado tenso de la hemoglobina? La hemoglobina en estado tenso tiene bastante poca afinidad por el oxígeno. Es decir, la hemoglobina en estado tenso inhibe el acercamiento del oxígeno. Y por lo tanto la hemoglobina que está desprovista de oxígeno, es decir, cuando hay poca presencia de oxígeno, tiene muy baja afinidad. O sea, cuando hay poco oxígeno, la hemoglobina no le gusta transportar el oxígeno. Tiene muy baja afinidad, al contrario, tiende a alejarse un poco y no a unirse a oxígeno. Aquí vemos el movimiento bastante cercano a la medición en el plano del anillo. Aquí tenemos el fierro central. Aquí tenemos el anillo de porfirina y aquí tenemos la histidina, ¿ya? Que tiende a rotar de esta posición a esta otra posición en el plano del anillo. Se encuentra en esta posición en la de desoxihemoglobina y en la hemoxihemoglobina, ¿ya? Tenemos una rotación en el plano de este anillo hacia allá arriba, ¿no? Sin embargo, cuando un oxígeno se une a un fierro central que se encuentra libre, este fierro tiende nuevamente a moverse al plano del anillo de porfirina, y esto va a ir disminuyendo la tensión en la unión fierro-histidina, disminuyendo la tensión entonces en el tetrámero. Cuando se unen las suficientes moléculas de oxígeno, se va a generar la energía suficiente para que las 4 subunidades pasen simultáneamente a un estado que se conoce como estado relajado, donde la molécula se ve sometida a menor tensión, y en ese estado la molécula de hemoglobina, fíjense, tiene 150 veces más afinidad por el oxígeno que en estado tenso. Por lo tanto, la hemoglobina podríamos decir que se comporta, cambia su comportamiento, cambia su afinidad en función de la concentración de oxígeno, de la presión parcial de oxígeno. Cuando la presión de oxígeno es baja, la hemoglobina tiene baja afinidad y por lo tanto tiene poca capacidad de transportar oxígeno. Cuando la presión de oxígeno es más elevada, la hemoglobina aumenta su afinidad hasta en 150 veces y por lo tanto es mucho más propensa, mucho más afín al transporte del oxígeno cuando se encuentra en estado relajado. Cuando la presión de oxígeno es cero, todas las moléculas están en estado tenso y tienen muy baja afinidad por el oxígeno. Cuando la presión de oxígeno, por el contrario, es muy alta, todas las moléculas de hemoglobina están en estado relajado y tienen muy alta afinidad por el oxígeno. En nuestra sangre arterial, en estados intermedios de presión de oxígeno, va a haber siempre un equilibrio entre las moléculas de hemoglobina que están en estado tenso y las que están en estado relajado. Esta unión y disociación del oxígeno de la hemoglobina ocurre en tiempos bastante acotados, ocurre en milisegundos. Y esto es lo que facilita el transporte, ya que los glóbulos rojos solamente pasan 0,75 segundos en los capilares, o sea, el resto es circulación mayor, pasando por arterias, arteriolas, etc. Los capilares pasan muy poco tiempo y por lo tanto tienen poco tiempo para ya sea entregar su contenido de oxígeno o captar oxígeno cuando hablamos ya de un capilar perialveolar. Además, cada glóbulo rojo, ¿ya?, contiene aproximadamente 280 millones de moléculas de hemoglobina, las cuales cada una tiene la capacidad de transportar cada una 4 moléculas de oxígeno. Por lo tanto, la cantidad de transporte de oxígeno por cada glóbulo rojo también es una cantidad bastante importante. Cada molécula, como acabamos de ver, se puede unir a 4 átomos de oxígeno. Cada gramo de hemoglobina, por lo tanto, puede unirse aproximadamente a 1.34 ml de oxígeno. La sangre, en la concentración normal, es de aproximadamente 15 gramos de hemoglobina por decilitro, por cada 100 ml de sangre, ¿ya? Por lo tanto, la capacidad de transporte de oxígeno es aproximadamente 20,1 ml de oxígeno por cada decilitro de sangre.
¿sí? Eso es más o menos lo que se define como la capacidad de transporte de oxígeno en función de la concentración de hemoglobina. La saturación de hemoglobina no es una medición exacta de la presión parcial de oxígeno, ni tampoco la cantidad de moléculas de hemoglobina presentes en un volumen sanguíneo determinado, sino que la saturación que se puede medir con estos equipos denominados saturómetros, se expresa, en realidad consiste en el contenido de oxígeno de una muestra de sangre, pero expresado como porcentaje de su capacidad. Es decir, es una forma de expresar qué porcentaje de la hemoglobina está transportando oxígeno en un momento dado. Quiere decir, del 100% de capacidad de transporte que tiene la hemoglobina, ¿cuánto está siendo ocupado en ese momento? Cuando tenemos una presión alveolar de oxígeno de aproximadamente 80 a 90 milímetros de mercurio, la saturación arterial de oxígeno es entre los 94 y 97%. O sea, a estos valores la hemoglobina satura más o menos entre los 94 y 97%. ¿Ya? Existe un porcentaje de hemoglobina que no se satura, un pequeño porcentaje cercano al 2 a 3% de hemoglobina que no se satura. ¿Y eso se debe a qué? La hemoglobina solamente se satura al 100% cuando la presión de oxígeno es cercana a los 240 milímetros de mercurio, condición que a nivel del mar es completamente imposible. Nosotros a nivel del mar tenemos una presión parcial de oxígeno, ¿ya? De hecho, el porcentaje representado por el oxígeno de todos los gases atmosféricos corresponde al 21%. Si nosotros hacemos el cálculo, un cálculo estimado, sabemos que la presión atmosférica a nivel del mar, medida en milímetros de mercurio, es de 760 milímetros de mercurio. 760, ¿sí? Milímetros de mercurio. Esa es la presión que ejerce solamente la mezcla de todos los gases atmosféricos a nivel del mar, ¿sí? El oxígeno representa solamente el 21%. Por lo tanto, el oxígeno solamente representa aproximadamente a 159.6 milímetros de mercurio. Esa es la presión de oxígeno que nosotros vamos a tener a nivel del mar, ¿sí? 159,6 milímetros de mercurio. Esa es la presión del aire que nosotros inspiramos. Sabemos que el aire inspirado es acondicionado en las vías aéreas superiores y se le agrega vapor de agua. Vapor de agua que desplaza y también disminuye la presión de oxígeno en el aire inspirado. Por lo tanto es mucho menor a 159. Bueno, no es tanto menor a 159, pero es un valor que ya disminuye. Por lo tanto, lo que llega al alveolo, y el alveolo más o menos mantiene una presión de oxígeno, una presión alveolar de oxígeno cercana a los 100 milímetros de mercurio. De eso es lo que dispone el capilar. Aproximadamente 100 milímetros de mercurio de presión alveolar de oxígeno. Y estamos hablando de que la hemoglobina, para saturar al 100%, necesita presiones cercanas a los 240 milímetros de mercurio. Si nosotros a nivel del mar, que es el lugar donde mayor presión parcial de oxígeno tenemos en el planeta, alcanzamos una presión alveolar de 100 milímetros de mercurio, en ningún lugar del planeta podríamos pensar entonces alcanzar presiones tan elevadas de oxígeno como para pensar en saturar la hemoglobina al 100%. No tiene ningún sentido. Además, pensemos que el oxígeno en altas presiones genera dos cosas bien particulares. Un lugar del planeta con mucho oxígeno o un lugar donde hay una presión elevada de oxígeno, sabemos que el oxígeno a altas presiones es altamente inflamable. ¿Ya? Por lo tanto, tendríamos una atmósfera bastante particular y muy propensa a que se generen explosiones o, ¿no es cierto?, inicios espontáneos de combustión en algún lugar.
Además, el oxígeno también a altas presiones para nosotros es tóxico, se vuelve tóxico, ya que sabemos que la oxidación de la materia orgánica, estos procesos metabólicos, producto de que dependen del oxígeno, generan vías oxidativas y producen estrés oxidativo como una consecuencia. Por lo tanto, a mayor presencia de oxígeno, mayor posible daño oxidativo, mayor estrés oxidativo. La hemoglobina se disocia del oxígeno, o sea, el oxígeno se disocia de la hemoglobina, ¿ya?, de una manera bastante particular y respondiendo a esta característica de la hemoglobina de la condición en que se encuentran sus moléculas, si están en estado tenso, en estado relajado, y de qué depende el grado de afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, nos permiten entonces asociar esta curva de disociación de la hemoglobina. Sabemos que la mayoría de oxígeno en el plasma rápidamente va a difundir al interior del glóbulo rojo y se va a unir químicamente a la hemoglobina. De hecho, es el 98% del oxígeno entra al glóbulo rojo y se une a hemoglobina. La curva de disociación de esta oxihemoglobina, ¿ya?, nos va a mostrar específicamente la relación entre la presión de oxígeno en la sangre y la cantidad de moléculas de oxígeno unidas a hemoglobina. Esta curva tiene una forma particular que se define como una forma de S y ilustra específicamente esta dependencia de la saturación de la hemoglobina por la presión de oxígeno. Aquí tenemos la curva de disociación de la oxihemoglobina. Tiene forma sigmoide, esta S bien particular, donde tenemos en este eje la presión de oxígeno, en el eje de la abscisa, y en este eje de la ordenada, específicamente la ordenada del lado izquierdo, tenemos el porcentaje de saturación de la hemoglobina. Cuando la presión de oxígeno es cero, lógicamente la saturación va a ser cero. Si no hay oxígeno, la hemoglobina es imposible que se sature. Si generamos cambios pequeños en la presión de oxígeno, también se van a generar cambios pequeños en la saturación. De hecho, podríamos decir en esta zona, cuesta despegar la saturación desde un valor cero. Eso se debe a que cuando la presión de oxígeno es muy baja o es nula, gran cantidad de moléculas, prácticamente todas las moléculas de hemoglobina se encuentran en estado tenso y tienen muy baja afinidad por el transporte. Basta aumentar entonces esta presión de oxígeno para que algunas moléculas ya comiencen a salir de ese estado tenso, se encuentren en estado relajado y aumenten su afinidad. En esta zona de la curva que tiene una relación, podríamos decir, un poco más lineal, se observa cómo cambios en la presión parcial de oxígeno generan cambios importantes en la saturación de hemoglobina y vemos el comportamiento característico de esta curva en la zona más alta, pasado ya los 40, 60 milímetros de mercurio de presión de oxígeno, donde la curva se tiende a aplanar, se tiende a generar esta fase de meseta, teniendo en cuenta que a los 100 milímetros de mercurio la hemoglobina satura al 97.5, es decir, cercano al 98%. Ya dijimos que la hemoglobina nunca satura al 100% por el fenómeno que nosotros ya explicamos, ¿ya? Producto de que para saturar al 100% basta que necesitamos aproximadamente 240 milímetros de mercurio de presión parcial de oxígeno, cosa que no va a ocurrir prácticamente en ningún lugar del planeta. Entonces esta es la curva que representa a la disociación de la hemoglobina. La curva puede sufrir modificaciones en su comportamiento en función de algunos cambios fisiológicos, y para estudiar esos cambios fisiológicos se estudia un valor que se denomina la P50. ¿Qué significa esa P50? La P50 define el valor de presión de oxígeno al cual la hemoglobina satura a la mitad, es decir, a un 50%. En condiciones normales, esa P50, o sea, el valor ahí a la que la hemoglobina satura a la mitad, en condiciones normales ese valor es cercano a los 27 milímetros de mercurio. Es decir, a los 27 milímetros de mercurio la hemoglobina satura a la mitad. Pueden haber cambios en el comportamiento de la hemoglobina. La hemoglobina puede aumentar o disminuir su afinidad. Y esos cambios los evidenciamos en función de los cambios en la P50. La curva se podría desviar, vamos a poner un ejemplo,
la curva se podría desviar hacia la derecha, o sea, generando un cambio de esta forma. Con lo que yo digo, bueno, ¿qué pasó? Cambió la P50, ¿qué quiere decir? La P50 ahora la encontramos acá. Esto es solamente un ejemplo, un valor más elevado. ¿Qué quiere decir? Se necesita más presión de oxígeno para saturar la hemoglobina a la mitad. ¿Qué asumo entonces? Que si la curva se desvió a la derecha, disminuyó la afinidad de la hemoglobina para el oxígeno, porque ahora se necesita más presión para poder saturarla a la mitad. Por el contrario, si la curva se desvía hacia la izquierda, la P50 entonces tiene un valor mucho más bajo. Y por lo tanto yo digo, si la curva se desvió a la izquierda y tengo una P50 más baja, asumo entonces que la hemoglobina aumentó su afinidad para el transporte de oxígeno. Quiere decir que necesita un valor menor de presión para saturar la hemoglobina a la mitad. Por lo tanto, esta curva de disociación puede sufrir modificaciones, desviaciones hacia la derecha, lo que indica una disminución en la afinidad, y desviaciones hacia la izquierda, lo que indica entonces un aumento en la afinidad en función de los valores de la P50, que se define, como ya habíamos dicho, como el valor de presión parcial de oxígeno al cual la hemoglobina se satura al 50%, es decir, a la mitad. Como vimos recién, entonces, a valores bajos de presión de oxígeno, aumentos en la presión de oxígeno parcial total van a producir aumentos pequeños en la unión de oxígeno, revelando que esta baja afinidad se debe al estado tenso de las moléculas de hemoglobina. Cuando existen valores moderados, el incremento se hace más evidente en esta región ya más, podríamos decir, lineal de la curva, reflejando esta mayor afinidad mientras más moléculas cambian a estado relajado. Por lo tanto, mientras más presión de oxígeno, más moléculas pasan a este estado relajado, y eso va a ir aumentando la afinidad y por lo tanto va a ir aumentando la saturación. Este es el valor que yo les mencionaba relacionado con la P50, el valor al cual la hemoglobina se satura a la mitad. Finalmente, a valores altos de presión de oxígeno, la hemoglobina se tiende a saturar. Y es por eso que la curva se tiende a aplanar a valores elevados. Lo que es bien importante también y bastante, podríamos decir, como un mecanismo que nos sirve de seguridad, tener esta zona plana en la curva en la parte superior, ya que cambios importantes en la presión parcial de oxígeno a este nivel generan cambios bien poco importantes o poco relevantes a nivel de la saturación. Nosotros nuestra presión parcial, o podríamos decir nuestra presión alveolar de oxígeno, como habíamos mencionado, es cercana a los 100 milímetros de mercurio. Y es por eso que la hemoglobina normalmente satura cercano al 98%. Sin embargo, nosotros podríamos caer drásticamente con una presión hacia los 60 milímetros de mercurio, o sea, una disminución de 40 milímetros de mercurio en la presión de oxígeno. Y aún así nuestra hemoglobina estaría saturando a un valor cercano al 90%. O sea, todavía tendría una tremenda saturación cercana al 90%. Tendríamos que caer del 60 para generar desaturaciones mucho más importantes, ya que entramos a esta zona mucho más lineal de la curva. Al valor de presión de oxígeno que prevalece en la sangre arterial, una presión arterial de oxígeno cercana a los 100 milímetros de mercurio, la saturación de hemoglobina es del 97,5%, es decir, aproximadamente 19,7 ml de oxígeno por cada decilitro. El oxígeno disuelto agrega este adicional de 0,3 ml, el oxígeno que va en el plasma y en el leak de los glóbulos rojos, adicionando entonces este 0,3 ml adicional para estos 20 ml de oxígeno por cada decilitro que habíamos calculado como capacidad de transporte. Aquí tenemos los cambios, ya sea cambios hacia la derecha, una disminución en la afinidad, cambios hacia la izquierda, un aumento en la afinidad. ¿Basándose en qué? Basándose en este valor que es la P50, que en condiciones normales es cercana a los 27 milímetros de mercurio de presión de oxígeno. ¿Qué factores pueden modificar la afinidad de la hemoglobina, ya sea disminuirla o aumentarla? Puede ser desplazada
tanto a la izquierda como a la derecha, y un factor, por ejemplo, que desplaza hacia la derecha, ¿ya? Que hace que la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno disminuya, por lo tanto va a favorecer la disociación del oxígeno, ¿ya? Esto va a resultar en una disminución de la unión a hemoglobina a una determinada presión de oxígeno, incrementando así la P50. Cuando la afinidad por el oxígeno aumenta, la curva se desplaza hacia la izquierda, lo cual reduce la P50. En este caso, la disociación entre los tejidos está inhibida. Los desplazamientos hacia la izquierda, como a la derecha, tienen poca importancia cuando ocurren a presiones de oxígeno elevadas, cercanas a los 80 a 100 milímetros de mercurio. Cuando ocurren a presiones más bajas y específicamente en esta región más pendiente de la curva, estos desplazamientos ya pesan mucho más y son más importantes y tenemos que tenerlos en cuenta, ya que van a generar cambios más importantes a nivel de la saturación. ¿Cuáles son, como ya habíamos mencionado, los factores que desplazan la curva de disociación de hemoglobina? Los factores que disminuyen la afinidad, quiere decir que aumentan la P50 y que por lo tanto desvían la curva hacia la derecha, son un aumento en la temperatura local, un aumento en la presión de CO2, un aumento en los niveles de 2,3 difosfoglicerato y una disminución en el pH. Todos esos factores disminuyen la afinidad de la hemoglobina para el oxígeno. Y los factores completamente opuestos, es decir, una disminución en la temperatura, una disminución en la presión de CO2, una disminución en los niveles de 2,3 difosfoglicerato, este desecho de la glicólisis, y un aumento en el pH, producen desviaciones hacia la izquierda y por lo tanto un aumento en la afinidad. Pensemos en estos factores como en una condición, podríamos darle una especie de ejemplo. Supongamos que la hemoglobina entonces pasó dentro de glóbulos rojos que pasaron por los capilares perialveolares, que tienen una presión alveolar de oxígeno cercana a los 100 milímetros de mercurio. Por lo tanto, esos glóbulos rojos cargaron su hemoglobina en un 98% con oxígeno, es decir, el 98% de las moléculas de oxígeno cargaba, o sea, de las moléculas de hemoglobina cargaban oxígeno y se fueron altamente saturadas hacia la circulación sistémica. Desde la circulación pulmonar pasaron a la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo y salieron por la aorta. Imaginémonos esa condición y pensemos entonces que esos glóbulos rojos altamente cargados con oxígeno, altamente saturados, fueron a dar a los capilares de un músculo esquelético que se encuentra en alta demanda metabólica. Pensemos en el cuádriceps de una persona que está pedaleando en una bicicleta. Cuando esos glóbulos rojos ingresan a ese sector, se encuentran con ¿qué situación? Se van a encontrar con una temperatura del sector que va a estar aumentada. Va a estar aumentada principalmente por el aumento en la tasa metabólica de las fibras musculares esqueléticas que están entrando en un mayor trabajo, están recibiendo un mayor aporte sanguíneo, están produciendo más energía. Recuerden que los procesos de síntesis de ATP generan liberación de energía, generan liberación de calor como un resultante también de esta reacción. Y por lo tanto va a estar aumentada la temperatura del sector, por lo tanto disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Este sector, si está en una alta demanda metabólica, también va a estar produciendo más CO2. El CO2 también es un desecho que se produce producto de la formación de energía. Si esta célula está metabólicamente activa, está utilizando más sustratos energéticos, está utilizando la glucosa como sustrato, está utilizando vías glicolíticas y por lo tanto aumentan los niveles de 2,3 de pG. Y eso también favorece a una disminución en el pH dentro de la célula. Por lo tanto, todas estas condiciones le van a indicar a la hemoglobina que disminuya su afinidad. ¿Qué quiere decir? La hemoglobina va a encontrarse con este territorio, con estas características, y va a decir, aquí disminuyo mi afinidad. ¿Para qué? Para que el glóbulo rojo libere el oxígeno y lo entregue en este sector, donde se encuentran estas condiciones, que es lógicamente un sector que está metabólicamente activo y que por lo tanto necesita un mayor aporte de oxígeno.
Las condiciones contrarias entonces son las que aumentan la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. O sea, un territorio que se encuentra en estas condiciones es un territorio que no necesita grandes cantidades de oxígeno. Por lo tanto, la señal que recibe la hemoglobina es decir, bueno, aumenta tu afinidad. Únete más fuertemente al oxígeno y llévate al oxígeno a otro sector que tenga características similares a estas. Cuando se produce un incremento de la producción de CO2 por parte de los tejidos y por lo tanto su liberación va a resultar en la generación de protones, ¿da? Va a haber por lo tanto una disminución del pH. Esto va a tener un efecto benéfico, ya que va a ayudar a la liberación de oxígeno para difundirlo a esos tejidos que se encuentran con una mayor carga metabólica. A esto se le denomina efecto Bohr, que el pH modificado en función de una disminución en el pH, o sea, un grado de acidez, producto de la producción de CO2, va a llevar a lo que se conoce como el efecto Bohr. Ahora, ¿por qué se producen protones? Ya vamos a explicar esto, aunque se explican en unas diapositivas más adelante, pero vamos a explicar por qué se producen protones con el CO2. ¿Ya? El CO2 se transporta de varias formas, ya sea fuera del glóbulo rojo o dentro del glóbulo rojo. El mecanismo más importante de transporte va a ser como bicarbonato. ¿Qué quiere decir? El CO2 se va a mezclar y se va a encontrar con el agua, ya sea en el plasma o dentro del glóbulo rojo. Por lo tanto, CO2 más agua van a formar un ácido altamente inestable que se denomina ácido carbónico, que es el H2CO3. Este ácido carbónico no se va a disociar posteriormente en CO2 y agua, sino que se disocia en bicarbonato, en HCO3- y un protón. Por lo tanto, mientras más CO2 nosotros tengamos en la sangre, vamos a tener una mayor concentración de protones y por lo tanto un menor pH. Y el pH más bajo favorece entonces la liberación de oxígeno o la disminución de la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno y por lo tanto la liberación en ese sector de una mayor cantidad de oxígeno. Un incremento en la temperatura corporal, por ejemplo en las condiciones de ejercicio, va a desplazar la curva hacia la derecha, causando también mayor liberación de oxígeno a los tejidos en función de una disminución en la afinidad de la hemoglobina para el oxígeno. El 2,3 dpg es un residuo de la glicólisis que lo vamos a encontrar en los tejidos periféricos, ya que los eritrocitos maduros no tienen mitocondrias. Sería ilógico que las tuvieran, ya que las mitocondrias son responsables en gran parte del metabolismo aeróbico. Es ahí donde ocurren las reacciones de fosforilación oxidativa en sus membranas mitocondriales, ¿ya? Y estos eritrocitos solamente ya pueden llevar a cabo sus procesos energéticos de obtención de energía mediante glicólisis anaeróbica. Sería poco práctico de que una molécula, en realidad que una célula, glóbulo rojo, encargado de transportar oxígeno, tuviera o dependiera a su vez de mecanismos que se van consumiendo el oxígeno. Por eso que el glóbulo rojo está altamente especializado en el transporte de gases, al punto en que no utiliza esos gases, ¿ya? Sobre todo el oxígeno, para sus rutas metabólicas. Por lo tanto, los glóbulos rojos van a generar una gran formación de este intermediario que es el 2,3 dpg y por lo tanto disminuye la afinidad del oxígeno, o sea, la afinidad de la hemoglobina para el oxígeno. Cosa que no ocurre en muestras almacenadas de sangre. Puede generarse un déficit de 2,3 dpg y eso se debe a que las mezclas almacenadas de sangre, es decir, en bancos de sangre, se les aplican obviamente preservantes para que los glóbulos rojos no se deterioren y dejar, podríamos decir, estancada su actividad metabólica. Y esto va a generar estos déficits de 2,3 dpg, lo que va a generar entonces una alta afinidad
de la hemoglobina por el oxígeno, lo que va a dificultar la entrega a los tejidos. Es decir, en pacientes que han recibido una donación sanguínea, una donación de una unidad de sangre que estaba almacenada, esa sangre va a tener una mayor afinidad por el oxígeno. Por lo tanto, le va a costar entregarla a los tejidos. Para ejemplificar el monóxido de carbono, que es un gas altamente tóxico para nuestras vías respiratorias, ¿ya? El monóxido de carbono también se une a la hemoglobina y lo hace en el mismo sitio donde se une el oxígeno, formando carboxihemoglobina. La desventaja que nosotros tenemos es que el monóxido, el CO, es 200 veces más afín por la hemoglobina que el propio oxígeno. O sea, a la hemoglobina se le hace 200 veces más fácil unirse con el monóxido de carbono que con el propio oxígeno. Es por eso que es bastante fácil intoxicarse cuando hay presencia de monóxido de carbono en incluso pero muy bajas presiones, ¿ya? Cuando la presión de monóxido de carbono en la sangre se acerca a 1 milímetro de mercurio, todos los sitios de unión de hemoglobina van a estar ocupados por monóxido. Y por lo tanto la hemoglobina va a ser incapaz de unirse a oxígeno. Esta situación lógicamente no es compatible con la vida y eso es lo que produce las muertes asociadas a la intoxicación por monóxido de carbono. ¿Ah? Aquí vemos que basta, si ustedes ven acá, en el gráfico, con 27 milímetros de mercurio, yo saturo la hemoglobina a la mitad. Y para saturarla hasta el 98%, o sea, ni siquiera el 100%, tengo que tener una presión cercana a los 100 milímetros de mercurio. Para el monóxido de carbono basta 1 milímetro de mercurio para que el 100% de la hemoglobina se cargue con monóxido de carbono. Y ese es el problema. Mientras sigamos manteniendo ese 1% o este 1 milímetro de mercurio en realidad de monóxido de carbono en el ambiente, la hemoglobina no se va a disociar del monóxido de carbono. Y por lo tanto va a estar transportando todo el rato monóxido de carbono. Monóxido que no genera daño directo en nuestros tejidos, sino que el daño es indirecto. El daño producido a los tejidos es porque el monóxido ocupa los sitios donde debería ir oxígeno. Y por lo tanto la hemoglobina está transportando monóxido sin tener la capacidad de transportar oxígeno. Y eso es lo que lleva finalmente a una falla en los sistemas, producto de una gran muerte celular por encontrarse en esta condición de hipoxia prolongada, obviamente, por esta intoxicación por monóxido de carbono. El CO2, por otra parte, se transporta de manera distinta. Sabemos que se produce aproximadamente un rango de 200 ml por minuto en condiciones normales de reposo, ¿ya? 80 moléculas de CO2 son expiradas del pulmón por cada 100 moléculas de oxígeno que entran al lecho capilar. Por lo tanto, se calcula este rango de intercambio respiratorio entre el CO2 expirado y el oxígeno inspirado, que es un radio que va aproximadamente, un radio de intercambio, o sea, un ratio de intercambio de 0,8. 80 de CO2 por cada 100 de oxígeno. La presión de oxígeno arterial, que como se define con esta minúscula, ¿no? Cuando la A es mayúscula, estamos hablando de la presión alveolar. Cuando es esta A minúscula, estamos hablando de la presión arterial. Por lo tanto, la presión arterial de oxígeno depende de diversos factores. Sin embargo, la presión de CO2 solo depende de la ventilación. También de la producción tisular de CO2. O sea, depende de la ventilación alveolar y de la presión tisular de CO2. Si la ventilación es insuficiente, para remover el CO2 va a aumentar la presión arterial de CO2. Por otro lado, si nuestros tejidos están aumentando su tasa metabólica y por lo tanto están produciendo más CO2, también va a aumentar la presión arterial de CO2. El CO2 se transporta en la sangre principalmente como bicarbonato dentro del glóbulo rojo, ¿ya? También existen formas de transporte de CO2 disuelto, así como también unido a proteínas plasmáticas, ¿ya? Así como también en la hemoglobina. Una vez que el CO2 difunde desde los tejidos, entra al plasma y se disuelve rápidamente. La reacción entre el CO2 y el agua para formar ácido carbónico es la que vemos a continuación.
la que posteriormente va a formar bicarbonato y protones. Esta vía es la mayor vía de generación de bicarbonato dentro del glóbulo rojo. El transporte entonces de CO2 depende críticamente de la actividad de una enzima denominada anhidrasa carbónica, también de un intercambiador cloruro-bicarbonato, así como también de la hemoglobina. Son tres mecanismos importantes para favorecer el mecanismo de transporte de CO2. El CO2 en sangre arterial tiene una concentración de aproximadamente 48 ml de CO2 por cada decilitro de sangre. Mientras la sangre avanza, va tomando más CO2, producto del metabolismo celular, y toma alrededor de 4 ml de CO2 más por decilitro. A eso se le denomina CO2 incremental. Ese es el CO2 que hay que remover. Solamente este CO2 incremental, o sea, 4 ml más de CO2 por cada decilitro de sangre. Lo que podría parecer bastante poco. Pero eso solamente es lo que hay que remover. Solamente esta diferencia entre la sangre venosa y la sangre arterial. La mezcla de sangre venosa entonces va a tener una concentración de CO2 de aproximadamente 52 ml de CO2 por cada decilitro. ¿Y por qué no podemos remover más del necesario? ¿Y por qué es tan crítico el CO2? Si ustedes recuerdan, el oxígeno podía variar drásticamente en su condición de presión parcial. El oxígeno podía caer hasta los 60 milímetros de mercurio y eso prácticamente no afectaba la saturación. Sin embargo, el CO2, su regulación es bastante estricta, es bastante poco este CO2 incremental que hay que sacar y tampoco se puede sacar mucho más. ¿A qué se debe que la regulación sea tan estricta a nivel del CO2? Principalmente por esto. Porque el CO2 está involucrado a este nivel. Si aumentan los niveles de CO2, van a haber más protones y por lo tanto más protones significa un menor pH. Porque recuerden que el pH es el logaritmo inverso de la concentración de protones. Por lo tanto, si la concentración de protones aumenta, el pH disminuye. Si la concentración de protones disminuye, el pH aumenta. Y recuerden que nuestro pH plasmático es un pH que tiene que estar cercano a un valor de 7.4 unidades de pH. Considerando como rango de tolerancia los 7.35 y los 7.45 unidades de pH. Es decir, una unidad de pH de tolerancia. Es bastante poco tolerante los cambios de pH. Si nos movemos de aquí hacia allá estamos en acidosis. Si nos movemos de aquí hacia allá estamos en alcalosis. ¿No? Por eso es que el CO2 tiene una regulación bastante estricta porque participa en el equilibrio ácido-base. ¿Cómo transporta la sangre entonces específicamente este CO2 incremental hacia los pulmones? De vuelta desde la circulación sistémica, en este caso por el sistema de retorno. 11% del CO2 se queda en el plasma. Y de ese 11%, un 6%, el porcentaje más importante, se encuentra como CO2 simplemente disuelto, CO2 sin ninguna modificación, más que estar metido entre medio de las moléculas de agua. Una cantidad insignificante, la cual ni siquiera tiene un porcentaje asignado, forma compuestos carbamino, que quiere decir, se une molecularmente con proteínas en el plasma. Sabemos que la principal proteína del plasma es la albúmina. Y la albúmina no es una proteína hecha para el transporte de gases. Por lo tanto, formando compuestos carbamino es prácticamente nula la posibilidad a nivel del plasma. Y un 5% del CO2 que ingresó se hidrata lentamente. Recuerden, CO2 más agua. Y esta es la reacción inicial para formar ácido carbónico y finalmente bicarbonato y protones, ¿no? Por lo tanto, esta hidratación en condiciones normales es muy lenta. La hidratación del CO2 es muy lenta y por eso se forma poco bicarbonato en el plasma.
Sin embargo, cerca del 89% del CO2, el restante respecto al 11% que se queda en el plasma, de este CO2 incremental, entra a los glóbulos rojos. Esta entrada lo hace principalmente a través de dos canales denominados canales de gas, que es un conocimiento bastante reciente. Cuando digo reciente estoy hablando ya de hace más de 10 años, ¿ah? Que son estas proteínas denominadas acuaporinas, específicamente en su isoforma 1, ¿ah? Que en un inicio fueron descritas simplemente como un canal acuoso por donde pueden pasar moléculas de agua en función del equilibrio osmótico, del gradiente osmótico en la célula. Se descubrió que estos acuaporinas no solamente sirven como un poro para que pase el agua, sino que también sirven como canales por donde pasa en fila algún gas junto con el agua. Se descubrió que la acuaporina 1 era un importante mecanismo de entrada al glóbulo rojo de CO2, así como también de oxígeno. Estas acuaporinas forman tetrámeros, unidades o polímeros de 4 subunidades. Cada monómero de este tetrámero, cada monómero de acuaporina, tiene un poro para que se mueva agua. Y a su vez también permiten el paso de CO2. El CO2 entra en conjunto con el agua por cada uno de los acuaporos, así como también por un poro central que queda entre los 4 monómeros. Aproximadamente el 40% del CO2 que pasa por acuaporina 1 lo hace por los 4 poros y el 60% restante por el poro central. Se sugiere que virtualmente todo el oxígeno se mueve por el poro central de las acuaporinas, o sea, las acuaporinas también permiten el paso tanto de CO2 como de oxígeno a través de sus poros. En línea podríamos ir en orden, pasando en conjunto con agua. Esta es la estructura característica del canal de la isoforma 1 de la familia de las acuaporinas. Aquí tenemos coloreado cada uno de los distintos acuaporos con su poro central y el poro central que se forma entre las 4 subunidades, que permite en este caso el movimiento de gases. Se genera toda una teoría denominada el dogma de los gases en función de este descubrimiento, ya que se creía que los gases se movían a través de la membrana única y exclusivamente por difusión simple, ya que los gases fácilmente pueden atravesar los fosfolípidos de la membrana, pero con el descubrimiento de las acuaporinas y que también permitían el movimiento de gas, y por eso se los bautizó como canales de gas, se echa un poco por mano ese dogma de que los gases solamente se movían por difusión simple, ¿no? Ahora, del 89% de CO2 que entra al glóbulo rojo, un 4% se queda como CO2 disuelto, un porcentaje bastante bajo, formando compuestos carbaminos, es decir, uniéndose a proteínas un 21% y formando bicarbonato un 64%. O sea, el mecanismo más importante de CO2 es como bicarbonato dentro del glóbulo rojo. La pregunta es, ¿por qué se forma tanto CO2 y viaja como compuestos carbaminos dentro del glóbulo rojo y tampoco en el plasma? ¿A qué se debe esa diferencia? El glóbulo rojo tiene una mayor concentración de proteínas que la que tiene el plasma. No una mayor cantidad neta, sino que una mayor concentración en función del mismo volumen, podríamos decir, de agua. La concentración en el eritrocito es de 33 gramos de proteína por decilitro. La concentración de albúmina y globulinas en el plasma es de 7 gramos por cada decilitro, ¿ya? Por lo tanto, eso es un factor a considerar. Más compuestos carbaminos se van a formar donde haya más proteína. La otra gran ventaja es que la unión de CO2 va a ser mucho más afín por la hemoglobina, que es una molécula para transportar gases. Por lo tanto, la hemoglobina forma grupos carbaminos de manera mucho más fácil de lo que lo hacen las proteínas plasmáticas, y eso hace entonces que un 21% aproximadamente del CO2 que ingresa al eritrocito lo haga formando compuestos carbaminos con la hemoglobina. Segunda pregunta, ¿por qué se forma tanto bicarbonato en el glóbulo rojo y en el plasma tan poco? En el plasma, como vimos, la formación de bicarbonato es solamente un 5%. En el glóbulo rojo hablamos de un valor cercano al 64%. ¿Por qué se genera tanto bicarbonato en el glóbulo rojo? Esto se debe a que los eritrocitos contienen niveles muy altos de esta enzima que se denomina la anhidrasa carbónica, que acelera la conversión de CO2
ácido carbónico. En condiciones normales, como ya les había mencionado, la hidratación del CO2, pescar el CO2 y juntarlo con una molécula de agua para formar este ácido carbónico, en condiciones normales es bastante lento el proceso. El glóbulo rojo tiene una enzima para poder resolver esta lentitud y acelerar esta reacción metabólica o esta reacción de unión entonces de el CO2 con el agua, o sea, esta reacción de hidratación. También existe en la membrana del glóbulo rojo una molécula denominada un intercambiador. Lo que hace es intercambiar cloruro por bicarbonato, ¿ya? Sabemos que el cloruro tiene un gradiente para entrar a la célula y por lo tanto se utiliza el gradiente del cloruro para permitir la salida de bicarbonato. O sea, entra cloruro y sale bicarbonato. Se denomina esto intercambiador cloruro-bicarbonato. Mientras el bicarbonato se está formando, este intercambiador permite entonces sacarlo en función de una mayor entrada de cloruro. ¿Sí? Esto es un efecto que se denomina efecto Hamburger. Y esto promueve la formación de más bicarbonato, porque si ya no tengo tanto bicarbonato, lo tiro para afuera, tengo la capacidad de formar más bicarbonato. A esto se le denomina efecto Hamburger, ¿ya? Y esto también permite otro efecto, ya que mientras más bicarbonato se forma, más bicarbonato entonces es intercambiado por cloruro, y el cloruro tiene carga eléctrica. Y al tener carga eléctrica también tiene carga osmótica. Por lo tanto, el glóbulo rojo, cuando está cargado con CO2, tiende a meter una mayor concentración de cloruro y por lo tanto el glóbulo rojo cargado con CO2 se tiende a hinchar porque permite entonces el movimiento de agua. Si entra cloruro, también se mueve agua. Aquí tenemos el resumen de los mecanismos. Si vemos acá, el 11% del CO2 que entra a los capilares, un 6% queda disuelto en el plasma, un 5% sufre un proceso de hidratación bastante lenta para formar bicarbonato disuelto, y un porcentaje muy menor forma compuestos carbamino con las globulinas plasmáticas o con la albúmina. El resto, el 89% restante, ingresa al glóbulo rojo por estos canales de gas denominados acuaporina, específicamente la isoforma 1. Y de ese 89% restante, el porcentaje más importante, un 64%, lo representa la formación de bicarbonato, producto de la acción de la anhidrasa carbónica que forma este ácido carbónico, el cual se va a disociar en bicarbonato y, protones. El bicarbonato es intercambiado a favor de la entrada de cloruro, lo que permite entonces que la célula aumente su volumen, se tiende a hinchar por la entrada de agua. Y un 21% forma compuestos carbamino, entonces en la unión entre el CO2 y la hemoglobina, pasando a llamarse entonces ahora carbaminohemoglobina. Durante la formación de bicarbonato entra agua al eritrocito, causando que esto se hinche producto de la entrada de cloruro, ¿ya? Cuando la sangre venosa, ¿ya? Alcanza el capilar pulmonar, esta mezcla venosa tiene una presión de CO2 de aproximadamente 46 milímetros de mercurio, ¿ya? Sabemos que el capilar pulmonar va a estar rodeado de alvéolos con una presión de CO2 de solo 40 milímetros de mercurio. Por lo tanto, esto promueve que el CO2 se mueva desde los eritrocitos, ¿ya? Y desde el plasma hacia el espacio alveolar, ya que tenemos un gradiente donde mayor presión de CO2 en el plasma y en los glóbulos rojos y un menor gradiente en el alveolo. Y eso es lo que permite entonces la difusión del CO2 de la sangre hacia el alveolo. En el proceso, ¿ya? Van a salir cloruro y agua del eritrocito, y por lo tanto la célula, cuando libera el CO2, se tiende a encoger nuevamente. Bien, eso ha sido la clase del día de hoy, que involucraba principalmente los mecanismos de transporte de los gases respiratorios, oxígeno y el resultante de las vías metabólicas, que es el CO2.
Muchas gracias.